con razón nuestro corazón ardiente. Y entonces, Emaús, el camino de Emaús, que fue un camino difícil, que fue un camino de tristeza, un camino donde se iban cargando los fracasos, con el encuentro con Jesús, ha cambiado la vida. ¿Sí? Y nosotros tenemos que descubrirlo también así. Por eso es bien importante poder lograr encontrar en nuestra vida, aunque no seamos monjas ni sacerdotes, ¿verdad? Es muy importante descubrir el punto focal, así como esta luz ilumina, ¿verdad? Tenemos que tener ese punto focal que ilumina toda nuestra vida. Ese acontecimiento en el que tuve un encuentro con Jesús. Si tenemos la oportunidad, a ver si puedo poner una de Facebook, si no la pondré en el grupo para que después la podamos transmitir, ¿sí? Donde es una chica que dice que se encontró a Jesús y que se encontró a Jesús no como todos se lo han encontrado en una bella experiencia, sino que ella se lo encontró en el dolor, en lo insignificante, en aquella parte sombría de su vida. Allí se lo encontró. ¿Sí? Y de ese que no es nada extraordinario, no es nada ilógico, porque ¿cómo vino Jesús al mundo? De una manera humilde. ¿Cómo fue su vida? De una manera sencilla. ¿Cómo terminó su vida? Como ya lo vimos, en una cruz y desnudo. ¿Sí? Y entonces, en lo humilde, en lo sencillo, en lo austero, es donde podemos tener ese encuentro con Jesús. Y eso pues nos puede iluminar, porque a lo mejor si ustedes hicieron el ejercicio en su casa, a lo mejor pueden decir: yo encontré a Jesús cuando sentí más soledad. Yo encontré a Jesús cuando caí en lo más profundo del pecado y me tuve que levantar. Allí descubrí a Jesús. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Esa es la finalidad este es el objetivo: vivir con fe profunda y luminosa que nos lleva a la aceptación amorosa de la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Y solamente así, con esa luz, iluminados con esa luz, podremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Si nosotros no nos dejamos iluminar por esa luz, qué difícil va a ser la voluntad de Dios. Qué difícil va a ser reconocer eso que Dios me está dando, aún siendo cruz. Y por eso es que cuando muere un ser querido, no lo aceptamos, ¿verdad? Y muchos de nosotros lo cargamos mucho tiempo, hasta necesitamos una ayuda de un especialista, un tanatólogo. ¿Por qué? Porque no aceptamos la voluntad de Dios. Y cuando no aceptamos la voluntad de Dios, vamos a estar siempre renegando. Por allí alguno decía: oiga, padre, ¿por qué pone siempre como ejemplo el hecho de que usted esté en culto? Pareciera que no ha aceptado la voluntad de Dios. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Y entonces, si yo no la acepto, sufro y sufren ustedes.
La vida se nos ha dado para merecerla dando. Sea la vocación que sea de sacerdote, sea de religiosa, sea de mamá, sea de papá, sea la profesión que tú quieras que tengas, deja que la profesión se convierta en vocación y vas a ver que la vida cambiará. ¿Sí? Y entonces dejar iluminar con este punto focal, por eso les digo, es este punto focal, es este momento de luz que tiene que darle sentido a toda la existencia. ¿Sí? Justamente en la Eucaristía es donde encontramos ese consuelo y esa fuerza para seguir luchando aún en medio de las dificultades. ¿Sí? Y allí es donde nosotros vivimos una comunión. Y cuando nosotros recibimos la comunión, no la estamos recibiendo solamente para nosotros. Por eso la estamos recibiendo en comunidad. Por eso somos muchos los que nos formamos y todos lo hacemos en comunidad. ¿Sí? Compartimos de un mismo pan, compartimos de un mismo cáliz. ¿Sí? Y díganme si no es hermoso cuando nos llevan el pastel, ¿verdad? Y luego lo dicen, ¿cuántos somos? ¿Verdad? Para poder partirlo y para que nadie se quede sin aquel pastel. ¿Qué significa el pastel? Fiesta, alegría, ¿verdad? Y una alegría que compartimos todos, que queremos compartir, ¿verdad? Y entonces, ¿y el festejado es el que compra el pastel? No, ¿quién lo compra? ¿Verdad? La comadre o alguno, ¿verdad? O si hacen el, ¿cómo le dicen? La vaquita. ¿Hacen la qué? La vaquita, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué? Para que todos compartamos esa alegría, ¿verdad? Pero fíjense, es el consuelo y la fortaleza. Y esto no hay que perderlo de vista, ¿sí? Por eso el sacerdote levanta el cuerpo de Cristo y dice, este es el Cordero de Dios, ¿qué? El pecado del mundo, no nada más de nuestra comunidad, del mundo. Por eso murió Él en la cruz. ¿Vamos a hacer que esa muerte sea una muerte banal? No, ni siquiera nosotros podemos hacer eso. No puede ser una muerte banal. ¿Sí? Y entonces, acojámosla, seguir luchando aún en medio de las dificultades y contrariedades de la vida. Y cuando nosotros las dificultades, y ahorita podemos traer dificultades y contrariedades, ¿sí? Déjalas que sean iluminadas por Cristo. Deja que Cristo las acoge en sus manos. Deja que las fraccione y compártelas como Él compartió su pan. Y en ese momento se le abrieron los ojos. ¿Sí? Sí. Vamos a escuchar esta melodía. Una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia, hijos tuyos para siempre. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva nos bañamos, pasamos de la carne y del humano al mundo
teñidos en tu sangre redentora, contigo incorporados a la Pascua, vivimos en cristiano por ahora. Una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia, hijos tuyos para siempre, guiados por la luz que recibimos, ungidos como reyes en la frente, tu marca salvadora en nuestras almas, grabada en nuestra entraña para siempre. Una nueva vida, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia, hijos tuyos para siempre. José Palacios, por si la quieren después oír. Nos ponemos todos de pie y vamos a hacer esta oración, aunque ya hicimos oración en el crucis, vamos a hacer queriendo ser conscientes de esta reflexión que estamos haciendo, que hemos hecho a lo largo de estos 3 días. Dios, Padre nuestro, Dios, te pedimos que guiados por el Espíritu Santo, caminemos por sendas de la vida, para que al final de este camino nos encontremos con Jesús resucitado, que nos invita a experimentar la luz de la paz. Nos llama a ser testigos de su resurrección, que vive los siglos de los siglos. Amén. Es bueno que le pedimos con esta oración, ¿sí? Que seamos luz para nuestras vidas. Ahora tomen asiento y ahora vamos a compartir, ¿verdad?, la experiencia de la vida, un hecho de la vida. Nos van a ayudar nuevamente en nuestro matrimonio, Mireya y Germán. Y yo voy a descansar la voz. Hecho de vida. Olimpiadas especiales. Hace algunos años, en las Olimpiadas para personas con discapacidad en Seattle, también llamadas Olimpiadas Especiales, 9 participantes, todos ellos con dificultad mental, se alinearon para la salida de la carrera de los 100 metros planos. A la señal, todos participaron, no exactamente disparados, pero con deseos de dar lo mejor de sí, terminar la carrera y ganar el premio. Todos, excepto un muchacho que tropezó en el piso, cayó y rodando comenzó a llorar. Los otros 8 escucharon el llanto, disminuyeron el paso y miraron hacia atrás. Vieron al muchacho en el suelo, se detuvieron y regresaron. Todos, una de las muchachas con síndrome de Down se arrodilló, le dio un beso y le dijo: ¿listo? Ahora vamos a ganar. Y todos, los 9 competidores, entrelazados los brazos y caminaron juntos a la línea de la llegada. El estadio entero se puso de pie y en ese momento no había un solo par de ojos secos. Los aplausos duraron largos minutos. Las personas que estaban ahí
aquel día repiten y repiten esa historia hasta el día de hoy. Seguimos reflexionando sobre el texto bíblico del Evangelio de Lucas, donde nos narra aquel pasaje de los discípulos de Emaús. Aquí la quinta parte, a la luz de la palabra. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y como lo habían reconocido al partir el pan. Esa es la última parte del Evangelio. Sí, y hay muchas formas de Emaús. Y de hecho, cada uno tenemos nuestro propio Emaús. Sería interesante poder reflexionar sobre uno mismo, ponerle nombre a mi Emaús. Para unos Emaús es la dispersión, para otros es el ensimismamiento, para otros es el enfrascarse en el estudio, o Emaús puede ser la tristeza. ¿Cuál es mi Emaús? ¿A dónde me escapo cuando se me hace pesada la cruz o cuando me resisto al gozo? No solamente no solemos ser muy originales, no tenemos muchos Emaús, solemos ser muy repetitivos en los modos de escaparse, por lo que sería importante descubrir y poner nombre al dónde me escondo. El camino de ida hacia Emaús y la transformación que se da en ellos tras recorrerlo en el partir el pan. ¿Hacia dónde corremos? ¿Qué hacemos? Cuando estábamos en el tiempo de pandemia, que vino Lolita, le decía: me siento bien estresado, me siento con angustia, me enfermé, me dio ansiedad. Y entonces me decía Lolita: pues abrace un árbol. Usted que tiene aquí árboles, abrace un árbol. Y me acordé en el seminario, quien lo conoce, está grande el campo y a la orilla tiene árboles grandes. Y cuando me ponía así, me iba a esconder al rincón, allí entre los árboles. Y había allí un ciruelo, y debajo del ciruelo me ponía, porque llegaban los pájaros a comerse el fruto. Mi Emaús, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas cuando tú te sientes así? Los discípulos, cabizbajos, tristes, se dirigen a su aldea, a su Emaús. ¿Cuál es tu Emaús? Y los jóvenes, cuando se sienten tristes o se sienten molestos, se encierran. Y cuando en la casa no hay donde encerrarse, se salen a la calle. Quieren estar solos. ¿Dónde buscas tu nido? Ese lugar es tu Emaús. Piensa en tu Emaús. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén. Nuestra certeza de habernos encontrado con Jesús
nos hace levantarnos de inmediato. Regresaron por el mismo camino por el que habían cruzado, aunque fuera de noche, aunque fuera peligroso. Regresar por ese mismo camino había sido desilusión, derrota, angustia, miedo, pero ahora vamos fortalecidos con la alegría de Cristo que nos acompaña y que nos da la vida. ¿Por qué? Porque Él ha vencido todo eso, ¿sí? Y Él transforma nuestra vida, ¿sí? Y entonces tú has desandado tu Emaús, enfrentando tus miedos, enfrentando tus fracasos, enfrentando todas esas situaciones que te quitan la paz, y entonces enfrentarlas con la luz de Cristo, en el que desando y tengo que pasar por ese mismo camino, en el que tengo que iluminarlo, y tengo que iluminarlo a tal grado que ya no tengo miedo, que tengo que iluminarlo a tal grado que se acaba la oscuridad, y aunque sean 7 o 10 kilómetros, ¿verdad? No siento cansancio porque traigo un gozo. Sí, ahorita cuando llegamos a la 7ª estación dije, ya llegamos a la mitad, ¿verdad? Pero todavía falta otro pedacito. Y a veces te dan ganas como el miércoles, ¿quién me ayuda? ¿Verdad? Y ahora si se acercaban y me decían, ¿te ayudo? No te lo suelto. No, ¿por qué? Porque lo estoy ofreciendo. Lo estoy ofreciendo. ¿Por qué? Porque tiene luz y tiene la luz de Cristo. ¿Sí? Y entonces ahí es donde tenemos que transformar esto que traemos, que aprieta nuestro corazón, ponerlo en las manos de Cristo y desandar. ¿Para qué? Para llegar a este momento en el que sentamos la compañía de Jesús, ¿verdad? Y nos dé su vida. Eso es resurrección. Eso es Pascua. Ese es el camino de la liberación. Eso es lo que vamos a festejar en este tiempo de Semana Santa, una preparación para la resurrección. Contar lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido. Nosotros nos ponemos al servicio de la misión y de la iglesia. Dar testimonio de lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas y llevarla a los demás. ¿Sí? Y entonces mi vocación, así en un minuto se las platicaba ayer, pero al ver este video me iluminó en este sentido negativo. ¿Y por qué me mandaron un video de esto? ¿Verdad? Porque las monjitas que les doy clase, sí, están pidiendo por ustedes. Porque les dije que iba a tener mis ejercicios espirituales en toda la parroquia, y entonces me dijeron, padre, vamos a hacer oración por usted, y usted va a hacer oración por nosotros, porque ellas mañana salen a una experiencia de misión también toda la semana. Y entonces una de ellas me mandó este video del que les platicaba, y entonces yo decía, ¿qué aspecto negativo tengo yo con la experiencia de Cristo? Se los voy a decir, no es confesión, ¿verdad? Pero es un pecadote que hice. Estaba yo en mi segundo año recién llegado de Roma, era mi quinto año de sacerdote, y entonces estaba encargado de la pastoral penitenciaria en el seminario.
y nos mandaron al reclusorio norte. Ese día yo me molesté mucho con mi rector y con el equipo de sacerdotes de la pastoral. Y entonces yo dije, yo no voy. Y háganle como quieran, yo no voy. Y entonces me fui a comer unos michotes de conejo allá a Meca, ¿verdad? Y entonces cuando estaba allá me hablaron por teléfono los muchachos, padre, ya terminamos el apostolado, ¿verdad? Y faltan 3 que no han salido. Y ya los buscamos, ya les dijimos a los custodios, a la directora del reclusorio, y no los encuentran. Ustedes saben que allá adentro se pierden gente y que las encuentran ya muertos. Me espanté, ¿verdad? Inmediatamente desde allá me vine acá al reclusorio, ¿verdad? Y me sentí mal porque no estuve con ellos. Y cuando venía, sí, me regalaron un cassette. Y entonces los carros antes tenían para poner el cassette. Y empecé a escuchar a Martín Valverde. Y esa canción de Pero nadie te ama como yo. Sí, que me hace llorar. Que me hace sentir caca. Me sentí muy mal. Sí, y entonces ya llegué, los estuvimos buscando. Pues resulta que estos santos varones, sí, se fueron a otra sección del reclusorio y se metieron allí al centro escolar del reclusorio, ¿verdad? Y allí estaban platicando. Y nunca se pusieron a ver el reloj. Y entonces cuando ya tenían que salir, porque tenían que firmar, se les pasó la hora y entonces ya no los dejaban salir. ¿Sí? ¿Por qué? Te ponen un sellito, ¿verdad? Y ellos siempre hacían ese juego y yo les decía que no lo hicieran, ¿verdad? Y entonces con limón te lo puedes quitar, ¿sí? Y entonces se lo quitaron. Y entonces no lo dejaban salir. Sí, ya tuve que ir, enseñar las credenciales para que los dejaran salir. ¿Sí? Pero ese momento de ida al reclusorio, ¿sí? Donde yo tuve la culpa, ¿verdad? Porque yo estaba encargado de ellos. ¿Sí? Me sentí mal. Y me sentí mal porque no sabía qué estaban pasando, ¿verdad? Y porque yo les dije a sus compañeros que ya habían salido que no se comunicaran a sus casas porque iban a poner en angustia a sus mamás. Y dije, Señor, perdóname. Sí, fue una experiencia fuerte, pero allí otra vez el Señor se hizo presente. Yo ayer les platicaba, ¿verdad? ¿Quién se cree? ¿Por qué ser misionero? Yo me lo encontré en el camino. A mí me hizo vivir esta experiencia. ¿Qué quiere? Aunque sea necesidad, no se da compartir, ser el otro discípulo. ¿Cómo se llaman los discípulos? Los 2 discípulos del Evangelio, Cleofas y Luz. Cleofas y miren, Cleofas y Yair. ¿Quiénes quieren compartir? Rapidito, ya se necesita. Bueno, hermanos, yo soy el 4º hijo de mi familia
Y yo encontré al Señor en una botella de vino. Ahí fue donde lo fui a encontrar. Es algo que yo viví, que eso no puedo encontrar, porque yo soy un profesionista que me sentía muy grande y el vino fue el que me tomó. Pero por esa botella encontré a Dios. Ahí estuve toda la vida viendo cómo me iba yo acabando. Hace 40 años que yo dejé el alcoholismo, pero le doy gracias a Dios que en esa botella del alcohol me encontré. Gracias, Pablito. Pablito me lo platicó al mes de que ya estaba aquí en la parroquia. Me acompañaba a las capillas y me decía: padre, yo antes era bien canijo. Y le entraba un montón a la botella, ¿verdad? Pero cuando me encontré a Dios, ¿verdad?, mi vida cambió. ¿Sí? Y entonces, desde entonces se metió al apostolado. Y bueno, ¿quién no lo conoce aquí en Pontón? ¿Quién no lo conoce aquí en nuestra diócesis de Azcapotzalco? A mí me llama mucho la atención, a él lo conocen más que a mí, ¿verdad? Sí, no sé en qué capilla le decían, ¿verdad? Ahí viene el señor cura con su padre, ¿verdad? Y entonces lo identifican en esa conversión. ¿Quién más quiere compartir? Un y ya. 5 minutos tenemos. Joana, gracias, Joana, sí. Nada más eso, para que te escuchemos. Pues yo encontré al Señor en el dolor. En septiembre de 2012 me voy a mi casa. Les platico, estoy en mi casa, mamá empieza a estar mal, empieza a decaer su salud. Ya no se quiso levantar un día y empezó a tener llagas. Entonces yo la veía, la volteaba y ya era otra llaguita. Entonces le decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Inmediatamente también decía: perdóname, que se haga tu voluntad. Y así un día, otro, y ella empezó a estar. Mamá me había pedido que yo no la sacara de la casa, pero yo la vi, o sea, el doctor estaba ahí al pendiente y me dijo: su mamá está desnivelada, yo creo que con un suerito se nivelan su glucosa, sus químicos. Sí, pero hay que llevarla al hospital. Yo le pregunté a ella: mami, ¿escuchaste al doctor? Vamos. Y yo oí que dijo que sí. La llevamos. Me la llevé. Me dijo mi hijo: te acompaño. Y no, son 2 días. Tú vas a la escuela, yo me voy a quedar. Quédate tú tranquilo, yo me la llevo. Para esto se quedó sola. Nos quedamos solas en esos días. Nadie iba a verla. Ni siquiera su ministro de la comunión pudo ir. Entonces era una soledad que se sentía, que la podía tocar. Mamá decía: ¿quién va a venir hoy, hija? Nadie, mamá. Mejor me voy a dormir. Entonces yo empecé a sentir esa soledad. Bueno, cuando la llevé en la ambulancia, me dice: es terrible estar en la ambulancia,
Vamos al hospital y entregué papeles y todo y ya regresé con ella. Y entonces ella está con sus ojitos, abre los ojos, me ve y me dice: tengo sed. Ya le di tantita agua, mojó sus labios y ahí le dio un paro cardíaco, un paro respiratorio. Ya se la llevaron, una malla hermosa. Pero yo desde ese momento, desde que estábamos en casa, al ver que ella no iba a andar y que yo hablaba a las personas: por favor, vengan, ayúdenme, que no podían, que no llegaban, que estuvimos tan solas, yo sentí ahí que Jesús se apareció en su pasión. A mí por eso me gusta mucho vivir estos días, porque yo recuerdo que Él estuvo ahí con mi madre en su soledad. Cuando estábamos en la ambulancia, que me dijo: ¿por qué? Es como cuando les digo a los discípulos: ¿por qué me dejan solo? No pueden velar conmigo, ¿no? Cuando me dice: tengo sed. Ánimo. Joana, qué bonitas palabras. Tengo sed. La madre Teresa de Calcuta tenía una casa que le dieron allí en la India, y la historia se llama Ananda. Ananda fue una leprosa que a orillas del Ganges se dedicaba a recoger los maderos, secarlos, porque allí en el Ganges, en la tradición hindú, queman a los muertos, los ponen en madera, les prenden fuego y se van en la orilla. Y ella, recogiendo eso, le salió en su cara una escama blanca y fue lepra. Y entonces tuvo que dejar su lugar, y en la capital de la India, en Nueva Delhi, pues vivía en la calle. Y la quisieron meter en la prostitución, pero como vieron que estaba leprosa, la botaron, y Teresa de Calcuta se la llevó, y ella empezó también a ayudar para curar a los demás. Y un día entró a la capilla cuando estaban todas las monjitas haciendo oración, y había un Cristo crucificado, y a un lado del Cristo: tengo sed, que son de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tengo sed. Sed de tu fe, sed de tu vida. Y entonces Ananda se enojó, porque dice: aquí están de rodillas viendo a ese mientras la gente se está muriendo, ¿por qué no hacen nada? Y entonces Teresa de Calcuta la acercó a Cristo y dice: estamos pidiéndole a Él por todos los que están ahí afuera. Tú ponte de rodillas y pide por ellos. Y entonces ella pedía por algunos que veía muy enfermos, ¿verdad? Y entonces les imponía las manos, los cuidaba, y muchos de los que ella cuidó se sanaron. Y por eso está ella en proceso de canonización. Sí, ahorita es sierva de Dios, se llama Ananda, ¿verdad? Y nomás lo que se está esperando
es que por la oración que uno hace a ella, que ya no vive, ¿verdad? Que haga un milagro para poderla hacer santa, ¿sí? Pero por esta palabra, tengo sed. ¿De quién? De ti. Sí, el Señor tiene sed de nosotros, ¿sí? Y entonces, siempre que podamos tener la oportunidad de hablar de las cosas que ha hecho el Señor por mí, ¿sí? Es difícil, muy difícil, ¿verdad? Es difícil, no es fácil. A uno ya es más fácil porque constantemente uno tiene que dar testimonio de cómo fue la vocación, pero es difícil hacerlo, ¿sí? Y a veces no tenemos todas las palabras para poder explicar la manera como el Señor nos iluminó, ¿sí? Pidámosle al Señor que en este tiempo de Cuaresma, de preparación para la gran fiesta de la resurrección, ¿sí? Que nosotros vivamos una conversión, que nosotros nos liberemos de aquellas situaciones que nos angustian, de aquellas situaciones que nos quitan el sueño. Pónganlas en las manos de Jesús y hagan su camino de regreso, ¿sí? Y regresaron a Jerusalén para juntarse con sus amigos y decirles: de veras, Él está vivo, Cristo vive, Cristo está con nosotros y estará con nosotros hasta el final de los tiempos. No tengan miedo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Nos vamos a poner de pie, vamos a concluir nuestros ejercicios. Yo los invito a que nos comprometamos. Yo me voy a ausentar estos miércoles, jueves y viernes. Todas las mañanas vamos a tener la misa de la mañana, pero por las tardes, miércoles, jueves y viernes, nos vamos a ir a las capillas. Sí, y allá vamos a estar con nuestros hermanos que son parte de nuestra parroquia. Pero aquí se quedan los discípulos de Maús. ¿Cómo se llaman? Cleofas. Y entonces con tu nombre, ¿verdad? Y ellos, Cleofas, y el nombre que ustedes pongan, o los nombres que ustedes pongan, van a hacer todos los viernes en la tarde el Vía Crucis. ¿Sí? Y entonces no van a dejar que nuestra comunidad se quede sin esta bella devoción que es la adoración a la Santa Cruz y a nuestro Jesús Nazareno. ¿Sí? Y los invito a que cuando estén haciendo el Vía Crucis pidan por los misioneros que vamos a ir a las capillas a llevar este mensaje de Dios. ¿Sí? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Y quienes quieran integrarse a nuestro grupo de pastoral familiar, acérquense con Germán, con Pablo, con Mireya, con Malena, ¿verdad? David y Celestina, ¿verdad? Que forman parte de este bello grupo que apenas estamos iniciando, apenas estamos empezando. Todavía les da miedo, todavía se ponen nerviosos, ¿verdad? Es normal, yo también. Muchas gracias. Un aplauso al Señor. Gracias Pablo, gracias Joana. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, Padre. Buenas noches.